levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Detengámonos ahí un momento. ¿Por qué el Señor le tiene que decir a este hombre, vaya a la casa del alfarero? ¿Por qué no le habló en su propia casa? ¿Por qué no le dio el mensaje donde estaba? Porque él necesitaba mirar de dónde salía la vasija. Él necesitaba mirar cuál era la materia principal para hacer la vasija. Él necesitaba ver cómo era procesado el barro. Porque el barro para nada sirve. Hay minas de barro fino que la gente no sabe y no los han descubierto. Y allí están. No sirven para otra cosa. Barro. Pero viene un experto y dice, este barro puede hacer, es la base para el cerámico, es la base para el ladrillo, es la base para esto, y le dio valor al barro. Alguien tiene que darle valor al barro. Y quien le ha dado valor a ese barro que está ahí sentado, quien le ha dado valor a este barro que está aquí de pie, es aquel gran alfarero, aquel grande, experto, arquitecto, ingeniero, eterno. Cuando se habla de la ciudad santa, la nueva Jerusalén, la futura morada de los hijos de Dios, se habla que no es hecha de manos de hombre. Y se habla de la arquitectura cuyo arquitecto, dice la Biblia, es el Dios eterno. Él se ha ingeniado eso también. Y será una ciudad extraordinariamente grande, poderosa, gloriosa. Y no podrá, habrá ninguna cosa, no habrá ninguna cosa más hermosa, más lujosa, más atractiva que aquella gran ciudad. Nunca conoceremos en la tierra una ciudad que tenga por lo menos una casa con el piso de oro, pero allí serán las calles. Allí estará el oro botado. Hay gente que presumen llevar una cadena de oro y cuando se la quitan tienen negro el cuello, es puro cobre. Y le tienen que estar echando una pomada ahí para limpiarla, para que no se les cambie el color de la piel. Porque una cadena de esas gruesas, si fuera oro, valdría muchos miles de dólares. El cobre es barato. Alabado sea Dios. Pero allí estará tirado el oro. Las puertas no serán ni de cedro, ni serán de caoba, ni de las principales maderas del mundo. Las puertas serán de perlas, de grandes diamantes. Aleluya.
de grandes perlas. Nunca ha habido ni habrá después de esto algo similar. Esa será la casa. La casa que espera a todos los fieles, hombres y mujeres transformados por el poder de Dios en la tierra, cambiados totalmente diferentes al mundo, serán los habitantes de la nueva Jerusalén. Si puede alabar al nombre de Dios, alábelo. Pero mientras estemos aquí en la tierra, somos polvo. El barro tiene que ser moldeado. El barro tiene que ponerse blando para ponerlo en la rueda y empezar a darle la forma. Pero él llegó y empezó a mirar, y él hacía una vasija, y esa vasija se echó a perder en la mano, y él la volvió y hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Y cuando la palabra habla de transformación, habla de la nueva criatura. Según 2 Corintios 5:17, que habla de la nueva criatura, está hablando que al Señor no le pareció bien la vasija toda distorsionada, torcida, llena de inmundicia, de suciedad, de corrupción, de mentira, de engaño, de brujería, de idolatría. Vasijas llenas de inmundicia. El Señor dijo: no, yo voy a hacer una nueva vasija. Y la hizo según le agradaba. Y por eso la nueva criatura es una vasija nueva. Nosotros no somos remendados. No pasamos por un zapatero de esos remendones. No, nosotros fuimos hechos nuevas vasijas, nuevas criaturas, nueva vida. Y entonces la persona se mira que realmente es nuevo. Es nuevo. La vasija se echó a perder y él la hizo nueva según le parecía mejor hacerla. A él sea la gloria. El verso 5 dice que vino palabra de Jehová al profeta diciendo, verso 6, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Lo llevó para darle una lección ilustrativa de lo que era una vasija defectuosa, torcida. Ay Dios, y si hablamos de nosotros, ¿qué clase de vasija era usted? ¿Qué clase de vasija, hermano? Lleno de trampas, de traiciones, de mentiras, de hipocresía, de falsedad, de vicios, de parrandas, de prostitución, de inmundicia. Si éramos unas vasijas, pero con tanta inmundicia
que ya no teníamos en dónde más meterle. Y el Señor dijo, esa vasija la voy a desbaratar. La voy a desbaratar. Y voy a hacer una como yo quiero. Precioso el Señor. Precioso Dios. Porque Él nos ha hecho como Él quería que fuéramos. Y yo he repetido una frase, que Dios ha hecho de este remanente escogido lo que Él quiso que fuéramos. Sí, Señor. No le vamos a agradar al mundo. No somos agradables a los enemigos ni al mundo, mucho menos al infierno. Somos una oposición abierta al infierno. Que el Señor lo reprenda. Pero eso fue lo que Dios quiso que fuéramos. Eso es lo que Él quiso que fuéramos. Cuando pensamos en esto y volvemos allá al capítulo 4 de Segunda de Corintios, alabado sea Dios, encontramos una forma de trabajar Dios con nuestra vida. Él no nos creó llenos de orgullo, de altivez, de soberbia. Él nos creó sencillos. Cualquiera de ustedes y yo nos podemos imaginar cómo fue ese momento tan especial cuando Dios formó al primer hombre del polvo de la tierra. Y cuando sopla en su nariz aliento de vida, y aquel muñeco de barro empieza a gritar. Y como era un ser vivo ya, puro, limpio, santo. Hermano, Adán conoció realmente lo que era la santidad y la pureza estando parado en esta tierra y viviendo en un cuerpo mortal. Pero él sí probó lo que era la pureza, la santidad real por dentro y por fuera, a tal grado que la presencia de Dios se movía en aquel bosque, en aquel monte, en aquel jardín llamado el paraíso. Allí se movía la gloria de Dios, la presencia de Dios, y hablaba con él. Nosotros tenemos que luchar y batallar para apartarnos del mundo, del poder de las tinieblas. La sangre de Cristo tiene poder. Y para poder ser fieles a Dios, hay que buscar, hay que orar, hay que ayunar, hay que meterse a leer la palabra, hay que ir al templo continuamente a buscar a Dios para vivir una vida consagrada, diferente al mundo. Y todavía encontramos un montonón de errores, de defectos. ¿O hay alguno aquí perfecto? Levante la mano. Tal vez de nombre que le pusieron el perfecto. Porque a algunos les ponen nombres, el perfecto. A otro le ponen el nombre el justo. A otro le ponen el nombre el santificado.
Mire, aquí tenemos a uno que se llama Santos. Dios santísimo. Y así. Pero ese es el nombre. El hecho es otra cosa. Para que nosotros podamos dar una medida y ser realmente esas vasijas que Dios, que el Señor prepara, esas vasijas especiales, hay que pasar por muchas cosas. Hay que pasar por muchas cosas. Y mire, tengo aquí las definiciones de estas palabras y son varias, pero leemos en el verso 8 que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Pero note que ese es el camino para que esta vasija de barro sea purificada y pueda Dios usar esa vasija para que no sea una vasija maloliente. Ya se quedaron callados. No me refiero hoy a que se bañe. Me refiero a una vasija maloliente de mentira, de engaño, de falsedad, de deslealtad, de gente que puede estar ahí al lado suyo y comiendo de su propio plato y mañana ya es su enemigo. Son vasijas malolientes. Para eso tenemos que ser atribulados. Alabado sea el Señor. Verso 9. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Hemos sido derribados muchas veces, pero no destruidos. Hemos sido golpeados por el viento, golpeados por la traición, golpeados por la deslealtad, golpeados por la envidia, por el odio, pero no destruidos. No destruidos. Alabado sea el Señor. Porque destruir es deshacer y reducir a trozos una cosa material o inmaterial. Pero no hemos sido despedazados. Hemos sido golpeados. Alabado sea Dios. Derribados. Tal vez se quedó derribado por una plaga, por una enfermedad, derribado por un azote económico, derribado por un azote físico, un azote de desempleo, un azote en el negocio que no prospera. Puede ser que está derribado, pero no destruido. Pero este camino de persecución, de luchas, hacen que ese barro, porque hermano, el barro, después que la vasija está hecha y tiene la forma hecha como la quería hacer el alfarero o como se la mandaron a hacer, porque hay gente que manda a hacer una vasija y dice: yo quiero que sea así y así, y así la quiero. Y el alfarero le va a hacer la vasija como usted la pidió.
Pero después de hecha, le espera algo duro a esa vasija. A ver, ¿cuántos son vasijas hechas aquí? ¿Siente usted que ya es una vasija hecha? Hay hermanos que dicen, yo ya soy una persona hecha y derecha, dice. Tal vez este hecho de derecho hay que investigarlo. Si realmente es derecho o es torcido. Pero esa vasija le falta un proceso terrible y es el horno. Acá por el oriente hay varias alfarerías y en una ocasión estuvimos viendo cómo el alfarero ya tenía las vasijas listas para procesarlas. Y le pregunté, ¿y ahora qué le falta? Lo más duro, me dijo. Porque aquí le pregunté, y eso que todo ese montón que está allá al otro lado del horno, esas fueron las que no resistieron, las que no aguantaron. ¿Y qué no aguantaron? El horno. Ese es el proceso. Entonces la vasija está lista, ya hecha, con la forma que quería el alfarero, el que la pidió. Y ahora viene el brillo que le falta. Por eso usted ve que dentro de la congregación hay vasijas de todo tamaño y de todo color. Y hay vasijas muy bien hechas, pero sin procesar. Y como no están procesados, alguien los mira mal y de una vez se le enfrentan. Alguien no les da la mano y dicen, a esta iglesia no vuelvo. Esa es una vasija, pero no ha pasado por el horno. Y en el horno es que se sabe si aguantó, sirvió o no sirvió, o no aguantó, o se hizo un trozo. Alabado sea Dios. Y por eso es que hay vasijas que cuando viene lo duro, se rompen, se rajan, se desbaratan, se vuelven pedazos. Y hay gente que dice, es que esto yo no lo puedo aguantar. Esta prueba que me vino es demasiado dura y no la puedo resistir. Y optan por descarriarse, por venderse como mercadería. Mire, hay gente que se ha unido a esta obra Remanente Escogido. Y cuando han investigado que buscamos a Dios y que oramos, que no es una gran cosa y que no es que estemos todos los días de rodillas, que oramos el mínimo, dicen, oran demasiado, eso no lo puedo hacer yo. Y mejor siguen su camino. El proceso de la vasija ya hecha, la meten al horno y el horno se calienta y empieza a darle el brillo que la vasija necesita o se quiebra. Cuando el alfarero ya dejó que se enfriara un poco el horno para sacar el material, para sacar las vasijas y entregarlas al que las pidió en la forma que las pidió, tiene que ponerse a hacer otras varias, porque se rajaron, se les cayeron las orejas. Sí, hermano, se parten, se rajan por la mitad, quedan hechas pedazos y ya no sirven. Pedro el apóstol habla del fuego de la prueba,
No os extrañéis por el fuego de la prueba, como si algo nuevo estuviera o extraño estuviera aconteciendo. O sea, eso es parte de la vida. Parte de la vida son las luchas, las pruebas. Parte de la vida es que alguien lo calumnia a usted, que alguien le diga qué horrible eres. Por lo menos eso es fácil soportarlo. Pero hay gente que no. Hay gente que le dicen usted es fea. Y de una vez se fue del evangelio. Querían que todo el mundo le dijera que era bonita. No, alguien le dijo la verdad. Y no se ofenda cuando alguien le diga la verdad. Cuando alguien nos diga, usted es un horrible. Amén, así me hizo Dios. Y estoy feliz por eso. A ver cuántos son felices como son. Como Dios los creó. O está fastidiado está determinado a mandarse a cortar las orejas, la nariz. Ponerse unos dientes de madera porque los que le salieron no le gustan. No le gustan los ojos que tiene. No le gustan las cejas que tiene. Las pestañas que tiene no le gustan. Quiere ponerse unas grandes así salidas. Y una nariz de payaso. ¡Qué cejas tan feas!, dice. Y se va a un lugar a que se las adelgacen, se las quiten. Algunas personas quedan, mejor no digo cómo quedan. Otras se fastidian ese cabello que tiene ahí. No, hombre, allí se lo compran. Vaya, se lo quita. Si es un hombre se lo debe quitar. Pero si es una mujer, para eso Dios le dio el cabello, para distinguirse también. Pero esa inconformidad, solo Dios la mete en el horno. Y allí en el horno va a sentir que ya no aguanta, que ya no puede.